En 2005 se reformó el artículo 18 constitucional para armonizar el régimen constitucional para los adolescentes en conflicto con la ley penal con la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir del plazo que establecían los transitorios constitucionales, se comenzaron a crear los sistemas especializados en los estados y el Distrito Federal. Sin embargo, en los 10 años transcurridos, nunca hubo una ley y un sistema federal vigentes. Hace unos meses se publicó una nueva reforma en la materia con el fin de armonizar la justicia para adolescentes con la reforma penal. ¿Es esto lo que necesita la justicia para adolescentes? Pues Mónica González, el tema es importantísimo. Entiendo que el asidero constitucional de esta reforma viene desde 2005, si no me equivoco. Pero a ver, cuéntanos un poco cómo están las cosas y sobre todo, lo que más importa en Observatorio, ¿cuál es tu valoración, tu opinión sobre esta transformación institucional? Sí, muchas gracias. Efectivamente es un tema muy relevante, es un tema que ha estado, digamos, al margen de toda la reforma al sistema de justicia. Hay que decir, digamos, un poco, explicar lo que había antes de la reforma de 2005. Antes de la reforma de 2005, la Constitución, en una reforma que se promovió en los 70s, decía simplemente que los estados determinarán las instituciones de tratamiento de menores infractores, es decir, no había propiamente una disposición constitucional. Y lo que suponía esto era una gran discrecionalidad en aspectos como la determinación de la edad penal, por ejemplo, si había propiamente un juicio o no para someter a una medida a los adolescentes en conflicto con la ley penal. También se imponía medidas de internamiento por infracciones administrativas. Entonces, esto cambió en 2005, esta reforma fue fundamental porque lo que hizo fue adecuar el sistema de justicia, el tratamiento que se da a los adolescentes en conflicto con la ley, con los tratados internacionales, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos un artículo 18 mucho más robusto que establece todas las garantías que deben dárseles a los adolescentes, ¿no? Todas las garantías del debido proceso, el derecho a un juicio justo, a ser oído, ¿no? A tener una defensa, a un recurso, y establece también, que esto es un efecto muy importante, una sola edad penal para toda la República Mexicana, que son los 18 años, porque antes cada entidad federativa tenía su propia edad penal. Había 12 entidades que la situaban por debajo de los 18 años, algunos a los 17, a los 16, y esto pues desde luego generaba una gran desigualdad en el país. Ok, que ese dato es importante porque nos va a permitir homologar finalmente el sistema. Pero decías, Mónica, que era el que había quedado rezagado. ¿Cómo explicar eso y cuáles serían los costos de que no se resolviera este expediente tan importante de justicia? Pues me parece, tuvimos costos importantes, digamos, de una gran falta de seguridad jurídica para los adolescentes antes de 2005. Y a partir de 2005, que se reforma el 18 constitucional, tenemos una situación también preocupante y grave, porque si bien el artículo, digamos, es muy explícito en las características que debe de tener los ordenamientos, los transitorios ordenaban crear en las entidades federativas sistemas especializados, pero también la federación tenía esta obligación. Sucedió que en todas las entidades, unas antes, otras después, se crearon sistemas especializados, pero ¿homologados o cada quien iba por su lado? Eran en general, digamos, homologados. Lo único en donde había una gran diferencia era en el límite máximo de la medida de internamiento, porque teníamos de 4 años a 20. A 20, o sea, que ya 20 sí, es una locura, porque un chico que empieza, o sea, que entra a los 16, ¿no? Si tiene 20 años, pues saldrá a los... sí, no, pues... Sí, pasa más de la mitad de su vida ahí. Por supuesto. Y entonces se crearon estos sistemas, pero la federación nunca aprobó la ley. Había originalmente 4 iniciativas, las cuales se conjuntaron en una en el 2005, se aprobó, hubo dictamen, finalmente no salió. Después hubo otra promovida por el senador Murillo Karam que señalaba 2 años para la entrada en vigor, se reformó el transitorio para que no entrara en vigor y ahora tenemos en junio de este año una reforma constitucional que reforma nuevamente el artículo 18 y el 73, que es lo importante. El 18 simplemente lo hace compatible con, o dice que el sistema será acusatorio y oral para estar sintonía con la reforma de 2008. Sintonía con la reforma de la reforma penal, lo cual además está muy bien porque esta ley, digamos, la que nunca llegó a entrar en vigor,
no establecía la oralidad ni el sistema acusatorio, a pesar de que los instrumentos internacionales sí lo contemplan. Pero al mismo tiempo, con esta reforma, se reformó el artículo 73 constitucional con el fin de que el Congreso de la Unión haga una ley única en materia de justicia para adolescentes, lo cual desde luego tiene sus pros y sus contras. El pro va en la sintonía también con la reforma penal, pues con los códigos únicos en materia penal y de procedimientos penales que ya homologarán efectivamente la materia en toda la República Mexicana. Pero lo que resulta curioso aquí es que el artículo 18 constitucional no menciona en ningún momento la palabra penal para referirse a la justicia. Okay. Y el 73 faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de justicia penal para adolescentes. Entonces, lo que nos está diciendo esto habla por lo menos de una mala técnica constitucional, porque se está metiendo el carácter del sistema en una atribución del Congreso, en lugar de en el artículo sustantivo, que es donde debería haberse dado el debate. Y algo que resulta también que llama la atención es que en la reforma de 2005, exactamente estos dos puntos que fueron reformados fueron objeto de discusión y se sacaron. La iniciativa originalmente mencionaba la palabra penal en el 18, se sacó completamente, o sea, se excluyó para diferenciarlo del sistema de adultos, y se proponía también una reforma al 73 para hacer una legislación única, lo cual también fue desechado porque lo que se alegó en el debate fue que ya quedaba lo suficientemente claro los rasgos del sistema en el artículo 18 y ya estaban en condiciones las entidades federativas para legislar en la materia. Entonces estamos en un escenario que pues a mí me parece un poco preocupante, porque de haber permanecido en el ámbito federal por lo menos muy marginado el tema, de repente cobra una relevancia que implica muchas cosas, entre otras de hacer una ley única, pues por parte de un Congreso de la Unión que en 10 años no ha podido tener una ley vigente. 10 años y 3 presidentes, pensaba, digamos, desde dónde arrancó, y esto es desde Fox, no se hizo a pesar de toda la crisis de seguridad durante el calderonismo, y no se ha hecho en estos 3 primeros años del gobierno del presidente Peña Nieto. Exactamente. Es decir, pareciera que no le están dando la importancia que el tema merece, digamos. Desde luego, y no se ponen, digamos, o sea, no hay acuerdo precisamente en el Congreso, y me parece pues que lo que nos está llevando esto es a tener una crisis de impunidad en materia de justicia para adolescentes. Es un hecho que el ingreso a la delincuencia organizada es edades cada vez más tempranas, precisamente porque tenemos un vacío legal, ¿no? Hemos tenido estos 10 años, un vacío legal en donde no hay una ley federal, y entonces quienes juzgan a los adolescentes que cometen delitos federales en virtud de una decisión de la Suprema Corte son los tribunales locales. Pero estamos hablando ahí pues de competencias distintas, incluso de recursos distintos, ¿no? Pues Mónica, pues muchísimas gracias, porque el dato es muy relevante, es un dato que tiene que ver con un problema nacional sentidísimo, y esto me permite además en esta ocasión desde este lugar concluir nuestro programa de hoy de Observatorio, porque encuestas, libros, análisis como el de los mexicanos vistos por ellos mismos son, digamos, los insumos ideales para analizar temas como el que tiene que ver con la justicia. Es decir, sin esos datos, sin esa información, es imposible que los legisladores puedan diseñar las leyes y los actores que las ejecutan, las políticas públicas que sirven para enfrentar problemas como en este caso el de la justicia, penal o no, para adolescentes. Gracias por habernos acompañado en Observatorio. Nos vemos la próxima semana, como todos los martes, acá en TV UNAM a las 9 de la noche.